Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dar continuidad a la clase número 2. Vamos a generar la segunda parte de lo que son las conductas de riesgo y principalmente ustedes van a adentrarse a lo que son las sustancias adictivas para que puedan identificar cada uno de los efectos que tiene directamente en lo que es el sistema nervioso central. Bien, de entrada debemos de saber que el objetivo principal de estas clases es que ustedes entiendan cómo este tipo de sustancias, si bien es cierto que algunos ya habíamos mencionado que tienen fin o un origen terapéutico, cómo principalmente los lleva la gente de la salud a lo que es la adicción. Acá principalmente en cada una de las diapositivas y de cada una de las sustancias vamos a identificar las conductas de riesgo que van a generarnos en este caso una estrategia para que nosotros podamos generar un autocuidado de forma responsable, pero sobre todo que tenga un impacto en la sociedad. Ustedes saben que el problema de la drogadicción es uno de los que más aqueja a la sociedad hoy en día, por lo que es importante que conozcan cuáles son los efectos negativos que tienen en este caso en su organismo principalmente. Y bien, chicos, este tipo de sustancias ya desde la antigüedad eran utilizadas, pero principalmente era para generar efectos de bienestar o en todo caso para que se pudiera dar tratamiento a algunas enfermedades, como por un ejemplo, algunas de estas sustancias se utilizaban para, por ejemplo, en muchos rituales. El problema aquí viene siendo la industrialización que sufrió, el hecho de que se generaran técnicas modernas en cada una de este tipo de sustancias que inclusive generaran algunas sustancias que ya son de origen sintético, sobre todo, y el problema viene siendo los efectos adictivos que han tenido en el organismo. Eso nos lleva a su párrafo número 3 que tienen acá, que dice, el abuso de sustancias adictivas no se hizo común, sino hasta eras mucho más recientes y sobre todo esto en gran medida el tráfico intenso que se tiene en el consumo en todo el mundo, puesto que ustedes ya saben que la mayoría de estas drogas que son consideradas ilegales no nada más se consumen en una parte exclusiva de algunos países, sino esto ya es mundial. Este tipo de tráfico de drogas, lamentablemente, pues está involucrado en lo que son grandes cantidades de dinero que dejan a un lado, en este caso, todo el daño que se genera al organismo, principalmente. Y bien, si vamos a generar entonces su primera clasificación, vamos a hablar, chicos, de los opiáceos. Acá principalmente tenemos que el opio proviene de la planta conocida como Papaver somniferum, de ahí es donde se va a extraer estas sustancias. Y fíjense, es extraído directamente de la amapola, que es la planta que les coloco aquí en su diapositiva. Cuando dice que es alcaloide es porque es una sustancia que es extraída de ahí y que tiene algún efecto directamente en el organismo por la sustancia que contiene. Nos dice acá que el opio es una potente sustancia analgésica, entonces originalmente esto se trataba para mitigar lo que son procesos dolorosos principalmente. El problema fue aquí que a principios del siglo XIX se aisló de estos opiáceos lo que es la morfina y el hecho de aislar la morfina, que es el principal alcaloide del opio, lo único que generó fue una codependencia, una adicción, evidentemente por la sensación de satisfacción o en este caso de bienestar que se producía a nivel del organismo. Ese fue el principal problema. Y bien, el problema aquí también radica en que las consecuencias nefastas del uso indiscriminado de todos estos opiáceos, vamos a especificar en este caso lo que es el uso de la morfina, tiene cuatro situaciones que principalmente fueron lo que generaron esta adicción o en este caso el uso indebido de este tipo de sustancias. La primera y bien importante, ya lo mencionamos, el hecho de que se pudiera extraer la morfina iba ligado a su punto número 2 y el hecho de que se empezaran a fabricar todo lo que son las jeringas hipodérmicas, lo único que facilitó fue la manera en la que se podía consumir. Ustedes saben que este tipo de sustancias, como lo menciona aquí, por ejemplo, su imagen, sobre todo son administradas vía intravenosa. Entonces, se desarrollan jeringas, se puede introducir una nueva forma de prácticamente generar esta sustancia adictiva y en todo caso lo único que hace es que eleva el consumo de esta sustancia. Esto nos lleva al punto número 3. Hubo un incremento en la prescripción y producción en masa de derivados del opio. Si bien es cierto que aquí originalmente sus inicios eran medicinales y de hecho los utilizaban únicamente médicos, el problema viene siendo que se empieza a generar una prescripción también indiscriminada y evidentemente pues porque se mueven aquí muchas situaciones económicas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. No, la gente no generó en este caso
lo que es una responsabilidad hacia su organismo, ¿ok? Y dice en el punto número 4, se sintetiza la heroína y erróneamente se utiliza como un analgésico todavía aún más potente y entonces también se utiliza sin control. Entonces, si generamos una pequeña recapitulación de los opiáceos, que principalmente se va a aislar lo que es la morfina, que se utilizaba como analgésico, ahora de ahí se va a sintetizar en este caso lo que es la heroína, que viene siendo una sustancia que todavía provoca mucho más daño a lo que es el organismo. Y repito, la morfina de inicio tuvo orígenes medicinales, pero el problema viene siendo el consumo inadecuado que se le da hoy en día. Ahora bien, si vamos a generar lo que es su conducta de riesgo, sale que vamos a identificar factores principales para que se pueda dar este consumo. Nos dice acá que en la actualidad el uso de opiáceos tiene una extensión importante en todo el mundo. Ya les mencionaba yo, no es exclusivo de una sola población o de un solo lugar, sino que esto ya se genera a nivel mundial. Nuestro segundo punto nos maneja que el desarrollo farmacológico industrial ha permitido nuevos derivados sintéticos que tienen los mismos efectos del opio. Por eso mencionábamos, si bien es cierto que la planta por sí sola puede generar un bienestar medicinal, en este caso analgésico, el problema es que todos estos derivados, todos estos alcaloides han generado adicción en el cuerpo humano. Y ahora viene aquí la explicación de cómo es que en nuestro organismo va a producir estos efectos. Principalmente nos dice que ya se han descubierto los receptores cerebrales a través de los cuales ejercen su acción estas sustancias y fíjense, han permitido que se conozcan las actividades agonistas, antagonistas o inclusive mixtas de los diversos compuestos. Cuando dice una actividad agonista no es más que afín, que le permite completamente esa afinidad para que pueda ser completamente adherida, en este caso sobre todo a los neurotransmisores que tiene el cerebro. Cuando dice antagonista, también, evidentemente, el cuerpo reacciona y no todo prácticamente lo va a permitir que se pueda adquirir, por decirlo así. Entonces, aquí hay como que el cerebro también trata de decodificar y de decir, esta sustancia no es algo natural del organismo y también evidentemente hay una reacción que la vamos a ver más adelante. Y fíjense acá, nos dice que los efectos de placer o recompensa que producen este tipo de sustancias son los que generan adicción. Entonces, principalmente por eso todas las personas han generado un uso indiscriminado y de hecho irresponsable sobre estas sustancias que originalmente son o vienen destinadas con un objetivo principal hacia el área de la medicina. Y bien, entonces si nos vamos a una segunda sustancia adictiva, aquí vamos a mencionar a la cocaína. Por mero antecedente, en 1859 se aisló el principal alcaloide de la cocaína y se le nombra como tal ya así, cocaína, pero ustedes saben que viene de esa planta, de la coca, ¿ok? Y dice acá que a partir de entonces se empieza a incrementar su consumo debido a los efectos que tiene sobre la fatiga, el aumento del deseo e inclusive de la potencia sexual. De hecho, en 1884 y hasta el 87, Sigmund Freud lo que hace es que la describe como una droga mágica porque la empieza a utilizar en medicina como un anestésico local. Recuerden ustedes que ya habíamos hablado que anestésicos locales únicamente van a ser directamente en la zona. Entonces lo que hacían es que literalmente esas hojas de coca o ya en este caso el polvo, depende la presentación en la que la tenían, principalmente lo frotaban sobre la zona que iban a realizar el procedimiento quirúrgico y lo único que hacía es que adormecía esa zona. El problema viene siendo los otros usos indiscriminados que se le dio y sobre todo la forma de administración y que generaron en este caso un efecto adictivo y que prácticamente es lo que lo generó que este tipo de sustancias dejara de tener sus fines medicinales. Acá algo muy simpático y controversial. Este tipo de sustancias también se utilizó para tratar la adicción a los opiáceos. Se empezaron a dar cuenta que la morfina, la heroína, tenían ya como tal una adicción en el organismo y entonces lo trataron de sustituir con esta otra sustancia sin saber que también iba a generar en este caso efectos adictivos. Y bien, si vamos a identificar las conductas de riesgo ahora exclusivamente de lo que es la cocaína, nos dice que es una de las principales drogas de consumo nuevamente en todos los estratos socioeconómicos. No es de uso exclusivo nada más de gente que tiene dinero. De hecho, lamentablemente, pues también muchas personas cometen actos ilícitos que va de la mano con su punto número 2, en donde habla de acciones de violencia, inclusive muerte, pues para tratar de adquirir este tipo de sustancias, ¿no? Si nosotros vamos a generar la respuesta de por qué genera adicción a nivel de lo que es el sistema nervioso central,
nos menciona aquí que el cerebro como tal no tiene receptores específicos para la cocaína y su acción la ejerce a través de la liberación excesiva y rápida de neurotransmisores como son la dopamina y la noradrenalina. Aquí yo les coloqué principalmente que la dopamina como neurotransmisor va a transmitir todos los impulsos entre la sinapsis. Entonces, de hecho, prácticamente por eso se conoce también como la hormona de la felicidad o del placer, puesto que son las sensaciones que va a poder producir. Por otro lado, la noradrenalina, que nuevamente también es una hormona que es parte de, o que activa más bien también lo que es sistema nervioso central y periférico, pero aquí lo que hace es que se va a ir específicamente a lo que es la presión arterial y el ritmo cardíaco. Entonces, vean cómo de esa manera es que se puede acelerar toda la actividad cardíaca. Evidentemente, el flujo sanguíneo también se ve activado y por ende, tiene también otro tipo de acciones en el organismo, sudoraciones, palpitaciones, vaya por mencionar alguna sintomatología. El efecto adictivo de recompensa o de placer es también aquí lo que genera la adicción, sobre todo a este tipo de drogas, ¿ok? Y bien, si ahora hablamos de otro tipo de drogas, vamos a hablar de lo que es la marihuana también. Aquí sabemos que proviene del cannabis, también tiene otro derivado, que es el hachís como tal, pero ojo, su principal componente del cannabis es el tetrahidrocannabidol, es lo que ya se sabe que genera lo que es adicción en el organismo. Aquí ya se sabe que los receptores cerebrales de estas sustancias, como tal, al inicio, estos se activaban exclusivamente con origen medicinal. El problema aquí viene siendo, y de hecho ahorita lo vamos a marcar también en la siguiente diapositiva, que si bien es cierto que se sabe que sirve como terapéutica nuevamente hacia lo que es el dolor y hacia tratamientos, sobre todo en el área de la quimioterapia, sobre todo, el problema aquí viene siendo el porcentaje de adicción que también va a generar este tipo de sustancias, que por eso no se puede considerar como tal una sustancia con fines terapéuticos exclusivamente. De hecho, aquí nos menciona que el dronabidol es el compuesto sintético con propiedades de tipo cannabinoide que se utiliza con fines médicos. Ya se sabe que este componente, el dronabidol, que es parte de la marihuana, es el que va a generar o básicamente va a aliviar toda la sensación de dolor en el organismo. Sin embargo, también tiene esa afinidad hacia lo que es generar una adicción. Ese es el principal problema. Y bien, si vamos a generar la conducta de riesgo específicamente en lo que es la sustancia de la marihuana, tenemos que la Drug Enforcement Administration la va a colocar en clase 2. ¿Cómo es la clasificación de este tipo de sustancias? Principalmente nos dice que tienen potencial para generar adicción entre los consumidores. Entonces, aquí no hace más que reforzar lo que venimos diciendo en la diapositiva pasada, que si bien es cierto que la marihuana tiene como tal una terapéutica médica, el problema viene siendo que también puede generar adicción en los consumidores. Fíjense, bien importante lo que dice aquí su recuadro amarillo. Nos dice que los grupos que están dedicados a defender prácticamente que este tipo de sustancia sea legal es porque argumentan que puede ser una posibilidad de tratamiento, sobre todo para enfermedades como son el cáncer, el glaucoma, que el glaucoma no es más que la obstrucción de lo que es el nervio óptico hasta que se puede llegar en este caso a tener ceguera, y también sirve para tratar síntomas como náusea, la falta de apetito, vaya, mucha sintomatología que sobre todo está ligado hacia lo que son tratamientos con quimioterapias. El problema aquí está en que no hay evidencia como tal que demuestra claramente que pueda en este caso servir como ya una terapéutica establecida. De igual manera, ya habíamos mencionado que con permisos específicos y no en todos los lugares del mundo, pero que sí ya se puede y prácticamente con indicación exclusivamente del médico ya se puede generar este tipo de sustancia como legal, entre paréntesis, para un tratamiento, pero el problema aquí viene siendo que realmente no sabemos si a esa persona también le va a generar una adicción. Ese es el principal problema. Y bien, si hablamos de otra sustancia también adictiva, vamos entonces a generar lo que es el alcohol. Como una pequeña introducción, deben ustedes saber que inicialmente en Europa se utilizó con fines medicinales, principalmente porque esta sustancia estaba considerada como un bactericida. Si recordarán sus clases pasadas, los bactericidas son sustancias que literalmente se dedican prácticamente a lo que es erradicar o eliminar completamente a las bacterias. No por nada se le generó el nombre de agua
agua de vida, puesto que se dieron cuenta que en muchos de los procedimientos en donde estaban infectados tejidos, si prácticamente generaban lo que era el lavado, podían erradicar la bacteria. No quiere decir que era el único tratamiento, sin embargo, ayudaba en este caso a la terapéutica. El problema viene siendo que durante los siguientes siglos, como dice aquí su diapositiva, se mejoraron todas las técnicas de destilación y entonces permitieron la elaboración de otras bebidas, que en este caso ya generaron otro tipo de consumo y por ende también una adicción. Y bien, entonces ahora sí vamos a generar la conducta de riesgo, específicamente hablando de lo que es el alcohol. Es bien importante que ustedes aquí destaquen que el alcoholismo, chicos, es un problema de salud pública y sobre todo que es hoy en día de los de mayor importancia, sobre todo porque este tipo de sustancias ya no nada más las consume gente adulta, sino que hoy en día se ve cada vez gente mucho más joven, inclusive hablamos de adolescentes que se involucran en estas prácticas del alcoholismo y principalmente tienen sus fundamentos en una aceptación o convivencia social. Ese es el grave problema. Y todavía aunado a esto y todavía con mayor problemática, la cuestión está en que no saben cómo están dañando prácticamente lo que es su sistema nervioso central. Acá nos dice que ya se tiene como tal un conocimiento de que sí va a generar cambios en los neurotransmisores, perdón, y esto es lo que va a generar o va a inducir a lo que es la adicción. El problema aquí está en que como el alcohol es una droga impura, y lo dice aquí su diapositiva, que va a estimular a receptores múltiples, no se tiene conocimiento en sí de cuáles son estos receptores específicos que va a activar a nivel de su cerebro. Entonces, como tal, por eso no se le puede dar un tratamiento específico a lo que es el alcoholismo. Se sabe cómo actúa, se sabe cuáles son algunos de los efectos, de hecho a nivel del organismo también se sabe cuáles son los daños principales que causa, pero no se sabe específicamente cómo está trabajando a nivel del cerebro como para que se pueda en este caso generar un tratamiento y se puede erradicar. Ese es el grave problema, chicos. Y bien, si nos vamos hacia lo que es su última sustancia adictiva de las cuales nosotros vamos a abordar, tenemos aquí a lo que es el tabaco. Entonces, como tal, vamos a abordar lo que es el tabaquismo, ¿ok? Tenemos acá que la Nicotiana tabacum es el nombre científico de la planta de donde se va a extraer este tipo de sustancia. Y fíjense, a finales del siglo XIX, el problema aquí está en que toda la mercadotecnia lo único que hizo fue que propició el consumo del tabaco y evidentemente generó gran cantidad de adictos. Acá es bien importante esto último que vamos a mencionar. A pesar de que ya en el siglo XX surgieron leyes prohibitivas en cuanto a su consumo, porque ya en este caso el área médica se empezaba a dar cuenta de todas las afecciones y alteraciones que ya estaban relacionadas con el uso del tabaco, que sobre todo va encaminado, como dice aquí, a generar enfermedades tanto pulmonares, inclusive cáncer, no nada más de pulmón, también puede haber cáncer de garganta, cáncer de lengua, o sea, tiene muchas afecciones que principalmente terminan afectando lo que son las células del cuerpo humano, matándolas también, y por eso se desencadenan muchos cánceres como lo estábamos mencionando. Sin embargo, pese a que todas estas afecciones en el organismo ya son conocidas y a que ya se generaron leyes que inclusive, por ejemplo, hoy en día ya saben que hay áreas específicas o restringidas en donde no se puede fumar prácticamente, de todas maneras la gente lo sigue consumiendo sin dejar de tener en cuenta todo el daño que va a generar a su cuerpo. Bien, en cuanto a identificar las principales conductas de riesgo en cuanto a lo que es el tabaquismo, aquí tenemos que la nicotina es la principal sustancia que está contenida en el tabaco, que es la que va a generar adicción. Ya se sabe que va a estimular receptores nicotínicos de ciertas áreas cerebrales, entonces, nuevamente, como dice aquí su párrafo 2, la adicción es directamente sobre el sistema nervioso central. Y fíjense, bien importante, aquí principalmente los daños están prácticamente dirigidos hacia lo que son los procesos de la atención, del aprendizaje y de la memoria. Entonces, sin dejar de mencionar todos los daños que hay específicamente a lo que es el sistema respiratorio, de todas maneras también tiene daños a nivel del cerebro que van a empezar a afectar las actividades cotidianas. Ustedes saben que hay fumadores pasivos y fumadores activos. El principal problema, bien es cierto que un fumador activo pues ya sabe y yo creo que es muy consciente del daño que está generando su organismo. El problema es toda la gente que está a su alrededor, que son los considerados fumadores pasivos, que también de igual manera, tal vez no en la misma cantidad y tal vez también no va a generar el daño a la magnitud que lo está generando la otra persona que se está consumiendo como tal el cigarro, pero el problema es que también afecta a todas las personas que están en su entorno.
Y bien, chicos, con todo lo que hemos abordado hasta ahorita, podemos nosotros resumir que el consumo y abuso de cualquiera de estas sustancias principalmente va a generar lo que es una adicción. El problema aquí radica principalmente en que no nada más se ve afectada a la persona que consume la sustancia, sino que también ya puede generar problemas a nivel de su núcleo familiar, de su entorno social, inclusive también pues de su entorno en cuanto a la escuela, la universidad, vaya por mencionar algunos ejemplos. Esto nos lleva a tocar estos tres puntos principales. Tenemos aquí que el consumo de sustancias en primer lugar puede poner en riesgo tanto a esa persona como a las demás. Ponemos un ejemplo muy específico, una persona que está alcoholizada, que por ejemplo maneja, prácticamente pudiera generar aquí un accidente que termine en una tragedia. De igual manera, todo este consumo de sustancias, evidentemente algunas son caras, entonces esto puede causar problemas con familiares y amigos. Y esto va de la mano con su punto número 3. Puede inclusive causar problemas legales. Saben que la mayoría de estas sustancias son ilegales para poder ser consumidas. Puede generar problemas laborales o inclusive escolares y sobre todo eso va más encaminado hacia el rendimiento. Ustedes saben que se van a ver afectadas o alteradas las actividades que en este caso la persona realizaba de manera cotidiana, que de hecho esa pudiera ser o es más bien un indicativo principal de que algo está pasando con esa persona. Y bien, entonces, como su última diapositiva vamos a tener las principales señales de consumo o adicción a las que es importante en este caso estar atentos para que si nosotros conocemos a alguna persona que esté atravesando por este tipo de situaciones, pues podamos generar ayuda o en este caso canalizarlo a la persona que esté preparada, ¿ok? Bien, nos dice acá que si una persona se droga o se alcoholiza con frecuencia, ya es una señal de que esta persona padece lo que es una adicción. Como punto número 2, tenemos que este tipo de personas mienten sobre la frecuencia con la que se bebe o se consume la droga, perdón. Es muy importante aquí, al final de cuentas, la negación es lo principal. No, yo no la consumo, no, yo lo controlo, por mencionar algunas situaciones. Y el problema está en que realmente ya están prácticamente generando una codependencia de esa sustancia. Como punto número 3, tenemos que la persona se involucra menos en sus actividades y con las personas con las que solía disfrutar. Entonces, estamos hablando de una especie de aislamiento y prácticamente eso pudiera ser una señal muy importante de alarma de que algo está pasando con esta persona. En el punto número 4, y este es bien importante, este tipo de personas por lo general van a presionar a otras para que beban o en este caso consuman drogas, pues sobre todo para tratar de pertenecer al mismo círculo, ¿no? Entonces, ese también viene siendo un problema muy importante. El hecho de que los adolescentes hoy en día quieran, en este caso, pertenecer o generar aceptación, por decirlo de otra manera, también los puede llevar a generar pues conductas que realmente no van a dejar nada benéfico en lo que es su vida. Ya lo habíamos mencionado, este tipo de personas se enfrentan muchos riesgos, no nada más ellos, sino que también ponen en riesgo a terceras personas. Como su siguiente punto, van a exhibir un mal desempeño tanto en la escuela o ya sea en el trabajo debido al consumo del alcohol o drogas. De hecho, pues prácticamente cuando ya tienen una adicción muy severa, inclusive ya hasta faltan a sus actividades y evidentemente pues vienen las consecuencias, ¿no? Nos dice acá que empiezan a tener lagunas e inclusive de que ya no pueden recordar los momentos específicos en los que consumieron, en este caso, ya sea la droga o prácticamente en el que consumieron alcohol. Y esto es porque ustedes ya también observaron durante todas las diapositivas que ya se había afectado lo que es el cerebro. Entonces, imagínense ya como los receptores y prácticamente ya no se alcanza a generar esta sinapsis, la conexión entre las neuronas, que ya empieza a ver por eso lo que son algunas lagunas mentales. Hay también oscilaciones de humor notables y anormales. Principalmente aquí sobre todo va ligado, por ejemplo, a síndromes como la abstinencia, o sea, el hecho de que una persona se esté desintoxicando y de que su organismo ya prácticamente le exija que tenga la sustancia para que pueda, en este caso, desarrollar sus funciones normales, por decirlo de alguna manera, genera que todo este proceso de desintoxicación también el organismo lo resienta principalmente. Y como último punto, y muy importante también, nos dice acá que las personas pueden enfrentar sentimientos de depresión, desesperación o inclusive pensamientos suicidas. Es bien importante tratar esta parte, puesto que todas este tipo de personas que generan el consumo de sustancias adictivas, muchas de ellas pues tienen al final de cuentas una base o un fundamento, sobre todo ya les repetí,
tal vez en la aceptación social o tienen algún problema familiar, inclusive también económico, que la única manera en la que ellos encuentran pues un momento de salida a este tipo de situaciones pues es en el consumo de estas sustancias. El problema aquí está en que no saben cómo parar y evidentemente que pueden generar daños a su organismo y también a terceras personas. Entonces es bien importante estar atentos ante cualquiera de estos signos. Ustedes ya con estas clases pueden entender perfectamente cómo es que afecta cada una de las sustancias a su cuerpo y sobre todo generar una reflexión en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Ustedes prácticamente generaron aquí lo que es una recapitulación de las principales sustancias y con ello las principales conductas a las que hay que estar atentos para que nosotros podamos tomar la decisión de decir no a este tipo de sustancias adictivas. Entonces espero que haya quedado completamente entendida esta clase. Recuerden que genero nuevamente su actividad en Edmodo, sus dudas nuevamente directamente en la plataforma y estamos en contacto para darle continuidad a sus clases. Cuídense mucho, chicos.